Esto es El Popular en Radio, un espacio de comunicación para profundizar en la información que semana a semana construye la alternativa popular. Todos los viernes, de 10 a 11 por Radio Fénix, porque nadie te lo cuenta como nosotros. Esto es El Popular en Radio. Cada hora viene con su muerte, si el tiempo era una cueva de ladrón, los aires ya no son tan Buenos Aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Y usted preguntará por qué cantamos, si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristeza, el corazón del hombre se hizo añicos antes de que estallara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando, y cuando suena el río, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre, y en cambio tiene nombre su destino. Muy, pero muy buenas mañanas para todos y todas quienes están del otro lado. Estamos en una nueva edición de El Popular en Radio, acá por Radio Fénix, escuchando esta hermosa canción con letra de Mario Benedetti, que fue el cumpleaños. Exactamente. Ayer, ¿cómo le va, doña Victoria Alfaro? Bien, ¿y usted, Paola? Muy bien, a mí me encanta hablar de usted. ¿Sí? La gente como que no le gusta porque dice que la tratás de viejo, pero... No, en realidad en muchos países se utiliza el usted antes que el tú, ¿no? Sí, capaz que es porque es una cosa del interior, ¿viste? Sí, de los tiempos de antes, donde se le decía usted hasta la madre. Por supuesto, jamás se tuteaba a la madre o al padre. Escuchame, ¿no? pero Por bueno, favor. ahora es como más como cariñito, ¿viste? Como hablar entre compañeras, a mí me gusta. Está lindo. Bueno, como siempre, ¿ya los saludé? Los que están del otro lado, Sí, ¿los ya saludé? lo saludaste. Bueno, los saludamos de vuelta porque nunca está de más. Saludo triple. Saludo triple. Vamos a arrancar entonces, como todas las mañanas, aquí en el Popular en Radio, con la editorial que le da marco político a todo este programa. Editorial. Ir a la raíz. El domingo pasado se realizó en el Teatro El Galpón la presentación pública de los avances alcanzados hasta el momento en la elaboración programática del Tercer Congreso del Pueblo. La actividad fue la síntesis de una primera etapa de ese proceso congresal y tuvo varias cosas para destacar. En primer lugar, la participación. Tomaron parte de esta instancia de síntesis y presentación pública más de 800 representantes de decenas de organizaciones sociales de todo el territorio nacional. En segundo lugar, la riqueza y profundidad de los aportes en el plano programático. En el marco del proceso del Tercer Congreso del Pueblo, se conformaron 4 grandes comisiones temáticas. Se realizaron cientos de reuniones, debates y foros. Ese acumulado de discusión y elaboración es muy grande. Una parte de eso se expresó en los aportes por escrito, recogidos en un material que es una suerte de resumen general de los avances logrados hasta el momento. La Comisión de Desarrollo Productivo, Trabajo e Inclusión Social recogió los aportes de 7 subcomisiones: Trabajo, Estado y Empresas Públicas, Política Industrial, Asuntos Agrarios y Soberanía Alimentaria, Ciencia, Tecnología e Innovación, Sector Financiero, Inserción Internacional y Economía y Cooperativismo, Economía Social y Solidaria y Autogestión. También aportaron documentos a esta comisión la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay, la Intersocial Oeste, la Federación Obrera de la Industria de la Carne, Frigorífico Nacional Modal, y la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea. La Comisión de Estado de Bienestar y Políticas Sociales elaboró un análisis titulado Propuestas para el análisis del bienestar social y el trabajo de 6 subcomisiones: Cuidados, Educación, Cultura, Inseguridad Alimentaria, Hambre y Desigualdad, Vivienda y Salud. La Comisión de Convivencia Social, Vida Libre de Violencias y Discriminaciones recogió los aportes de CONACHA,
UAFRO, Atabaque y del colectivo La Vida Vale. La Comisión Estado y Derechos Humanos aportó 12 documentos titulados Derechos Humanos como vertebradores de la lucha, Identidades, Inclusión y Participación Efectiva, Una ciudad de y para todas y todos, Inclusión y Trabajo, Empleo, Derechos Sindicales y Participación, Derecho a la Tierra, Derechos Ecológicos, Hacia Paradigmas de Cuidados Equitativos, Personas Mayores, Cultura, Verdad, Justicia, Memoria y Nunca Más, Terrorismo de Estado, Derecho a la libertad de expresión y de comunicación plena, por una sociedad más justa con acciones sostenibles desde el Estado. Por otra parte, se recogieron documentos con aportes de Artigas, 18 de Mayo, Canelones, Colonia, Durazno, Maldonado, Salto, San José, 33, Intersocial Oeste e Intersocial del municipio F. Estamos hablando de 45 documentos con aportes sobre los aspectos principales de la vida nacional. En tercer lugar, los avances en unidad y organización del movimiento popular que generó este proceso. Un programa de transformación social no es solo un documento bien redactado de un proceso calificado de elaboración y debate, es también la construcción de la fuerza organizada que se nuclee en torno a él y que luche por su materialización en la realidad. En el proceso hacia el tercer Congreso del Pueblo se manifestó, aún de forma incipiente, pero no por ello menos valiosa, la consolidación de espacios como las intersociales departamentales y zonales en Montevideo y Canelones. Se ampliaron los vínculos entre diferentes organizaciones populares y la Universidad de la República. Se ensanchó la relación del movimiento sindical con sectores populares como la Coordinadora de Ollas de Derechos Humanos, organizaciones ambientalistas, feminismo, estudiantiles, cooperativas y de la producción agrícola. En cuarto lugar, el logro de una presencia muy importante de las y los artistas de los más diversos campos, aportando a las propuestas populares y siendo parte de su construcción. En quinto lugar, la reafirmación del carácter y la metodología profundamente democrática del movimiento popular uruguayo. La participación fue abierta y amplia en todos los momentos del proceso y en muy diversos puntos del país. Las organizaciones empresariales y las organizaciones sociales que responden a los intereses de las clases dominantes no pueden mostrar nada ni remotamente parecido. En sexto lugar, la reivindicación práctica de la herencia artiguista de contenido profundamente popular, la realización de la presentación pública en una fecha tan emblemática como el 10 de septiembre, aniversario del Reglamento de Tierras, uno de los planteos políticos más importantes de José Artigas y también de los más resistidos y calumniados por las clases dominantes de nuestro país, en 1815 y en la actualidad. Es una señal muy clara de profundo contenido histórico y político, de clara definición ideológica. El tercer Congreso del Pueblo, al igual que el primero, realizado en 1965, y el segundo, en 2008, reivindicó el contenido popular de la resolución artiguista. El artiguismo es nuestro, dijo Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT. Tiene razón. El artiguismo es profundamente popular, revolucionario. Por eso hay que defenderlo de los intentos de usarlo para justificar los privilegios de unos pocos. El tercer Congreso del Pueblo enarboló con fuerza la bandera de la pública felicidad. En sus documentos, el tercer Congreso del Pueblo se planteó el desafío de mirar la realidad de frente, asumirla y plantearse ir a la raíz de los problemas. Es cierto que, como lo han dicho las y los propios organizadores y militantes de este proceso de construcción de unidad, organización y programa popular, lo logrado es importante, pero aún no alcanza. Para decirlo en términos más precisos, se necesita un mayor nivel de unidad, organización, capacidad de lucha y de propuesta y elaboración programática del bloque histórico, político y social, democrático y radical de los cambios. Es imprescindible seguir explorando prácticamente los caminos para construir el necesario salto cualitativo en la disputa por la hegemonía con las clases dominantes. Lo que está fuera de dudas es que el tercer Congreso del Pueblo, su desarrollo hasta el momento, es un aporte en esa dirección. Queda la tarea de militar, con más compromiso aún, la perspectiva que trazó.
Bueno, muy bien. Tuvimos entonces la editorial centrada en... Estábamos ahí con el matecito. Quiero un matecito, Victoria, que lo veo ahí. Venía caminando, subiendo el repechito rumbo a la radio, y decía, ay, el matecito de Victoria, espero que lo haya traído. Por supuesto que sí. Acá está sobre la mesa. Vamos a estar conversando sobre el Congreso del Pueblo, claro, y también sobre en la segunda parte del exacto, programa, sobre el plebiscito sobre la reforma a seguridad social. Vamos a tener a Enrique Méndez, dirigente del PIC-CNT, secretario de organización, también de la Federación Láctea. Hay mucho para hablar con él. Exactamente, pero ahora vamos a seguir con el orden de lo que teníamos presentado. No lo tuvimos la semana pasada porque estaba en Chile, pero hoy sí, al secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo. ¿Qué tal, compañeras y compañeros, amigos de la Columna del Popular? Un gusto poder reencontrarnos nuevamente. Culminó este fin de semana pasado el tercer Congreso del Pueblo, primera parte de ella, ya que los propios organizadores están hablando que este es un avance, pero que está en permanente discusión, en permanente elaboración. Seguramente hay necesidad de llegar a más vastos sectores de nuestra sociedad, pequeños y medianos productores, pequeños y medianos comerciantes, la producción familiar, los trabajadores artesanales, el trabajador cuentapropista. Hay un sinnúmero metido dentro de nuestro pueblo que tiene necesidad de expresarse y que a veces en organizaciones, en estructuras orgánicas como la que ha ofrecido el Congreso del Pueblo, es posible colocar su veta, su propuesta, su iniciativa a los efectos de revertir muchas veces las malas condiciones laborales de vida o de recursos que necesitan para la subsistencia. Saludamos entonces ese esfuerzo, ese trabajo y auguramos además a que en una próxima etapa poder profundizar, avanzar y participar más activamente en ello. A nosotros, en lo personal, en lo individual y en nombre de nuestro partido, nos tocó representarlo en lo que fueron las actividades de homenaje al 50 aniversario de la muerte de Salvador Allende, ese gran patriota chileno, ese gran conductor de la unidad popular en Chile, a la cual le costó la vida llevar su proyecto, sus sueños, sus ideales de socialismo en la República de Chile. Bueno, ese 50 aniversario también del golpe, de lo que los sectores fascistas y las clases dominantes y los traidores le propiciaron a ese sueño chileno. Para nosotros fue un enorme orgullo. No podríamos contar en una columna, en breves segundos, todo lo que vivimos allí, pero quiero trasladar el enorme cariño del pueblo chileno que tienen para el pueblo uruguayo, el enorme respeto para sus estructuras orgánicas, para donde nos militamos nosotros, el movimiento sindical, el movimiento cooperativo, el movimiento estudiantil, la fuerza política Frente Amplio y el propio partido gozan de un respeto que a veces a nosotros nos hace sentir un poco sonrojados porque no sé si somos capaces de devolver en similares condiciones. El respeto por la figura y por la elaboración de Rodney Arismendi, del general Liber Seregni, de compañeras como Julia Arévalo, que son allí realmente respetadas y muchas veces fueron objeto de referencia para lo que ha sido protagonista nuestro pueblo uruguayo. Enhorabuena entonces que nosotros también nos sumemos al saludo al gran pueblo chileno, al respeto y a levantar las banderas y los ideales de la cual Salvador Allende fue el estandarte para el Chile y para todo el continente. No es producto de la casualidad que también ellos estén marcando 50 aniversario del golpe de Estado. Hace algunos meses hacíamos la referencia para el 50 aniversario del golpe y de la huelga general en Uruguay. Es que parece que cada 50 años la historia tiende a repetirse y vamos a tratar de ser más fuertes para impedir que avasallen a los pueblos de nuestra patria. Salud, compañeros. Entrevista. El 18 de agosto, AUTE, el Sindicato de los Trabajadores de la UTE, denunció la firma de un decreto por parte del Ministerio de Industria que, una vez más, avanza en la privatización de una empresa pública, en este caso UTE. Para conocer los impactos de esta resolución, entrevistamos a Álvaro Rodríguez, integrante de la dirección del sindicato. Estamos en comunicación con Álvaro Rodríguez, integrante de la dirección de AUTE, Sindicato de los Trabajadores y Trabajadoras de UTE. Bienvenido al Popular en Radio, Álvaro. Buenos días para todos y todas. Un gusto estar con ustedes.
Nos estamos comunicando contigo porque hace el 18 de agosto en la sede del PIT-CNT, AUTE denunció la aprobación de un decreto, el 242/023, que tiene que ver con la venta de energía por parte de privados. Queríamos saber en qué estaba esa situación y cuáles son las implicancias para la empresa pública. Bueno, en realidad lo que hicimos el 18 de agosto fue poner en comunicación de la opinión pública lo que está pasando. En realidad el decreto 242/23 es la finalización de un sueño que tienen los grandes consumidores y los grandes generadores privados de poder concretar negocios entre ellos. ¿Qué es lo que va a perjudicar a la población en general? Que toda la facturación que usted deje de recaudar por ese negocio que van a hacer entre ellos, alguien lo va a tener que pagar. Nosotros decimos que los 50, 60 millones de dólares que usted va a dejar de recaudar en principio por esta situación, la va a terminar pagando doña María, don José, el pequeño almacenero, es toda la población en general. ¿Y de qué se trata esto? Que es que en realidad el Ministerio de Industria, a través de ese decreto, le dice que las energías renovables no convencionales, como la solar y la eólica, pasan a ser generadores con potencia firme. Entre paréntesis digo que en realidad pueden generar las 24 horas del día, los 365 días del año, cuando todos sabemos que no es cierto. Eso significa, el ejemplo más claro que tenemos hoy es que Coca-Cola le va a comprar a un parque solar, Nesilá, Sociedad Anónima, que es una empresa internacional atlántica, en Uruguay tiene tres parques generadores, a un costo mucho más barato, que en realidad va a ser beneficioso para Coca-Cola, beneficioso para el parque solar, pero cuando el parque solar no pueda darle a Coca-Cola esa energía que necesita, Coca-Cola lo va a tomar de las redes de UTE a un precio muchísimo menor y a veces hasta sin costo. Es lo que se llama el mercado spot. Es medio complejo de explicar, porque en realidad tiene algunas cuestiones técnicas que confundirían, pero es como si en realidad vos fueras al supermercado grande a comprar porque te venden más barato, pero cuando ellos no te pueden vender, vas a un supermercado más chico y agarras de la góndola y te vas. Es algo así. En realidad va a ser un beneficio muy importante para estas empresas en perjuicio de la otra empresa pública. Es una historia que ya lleva más de 2 años, que el sindicato lo viene denunciando constantemente, que arrancó cuando los lobbies de los generadores privados pretendía que esa energía solar y eólica fueran potencia firme. Como no se les había dado, hubo la reglamentación que en caso de tener un respaldo, si seguimos hablando de la misma empresa Coca-Cola, porque es quien incitó mucho más a esto, podía comprar en el mercado. Lo que pasó en esto era que el parque Nesilá Sociedad Anónima todavía estaba en construcción, la planta de biomasa que habían puesto como respaldo, que en realidad está en Paysandú, hacía más de 5 años que estaba fuera de servicio, así que hubo una modificación hasta lograr este decreto que, por supuesto, como nos tiene acostumbrados el Poder Ejecutivo, beneficia a los grandes empresarios en perjuicio de la población en general. ¿Qué medidas está tomando AUTE, el sindicato, más allá de la denuncia específica de esta situación? En realidad lo que hizo la denuncia vino de la mano con recursos. Se entrecortó el sonido. ¿Hola? Sí. ¿Sí? Repetime En realidad lo que hizo AUTE es un recurso para poder anular el decreto. Es un recurso del Ministerio de Industria que en caso de que el Ministerio de Industria entienda que no corresponde, lo llevaremos al TSA. Pero es un recurso que en realidad, como AUTE lo hacemos, con implicancia, con un perjuicio a la población en general. Vos decías que esto lo iba a pagar doña María, el almacenero y demás, porque lo que implica es que UTE dejaría de percibir una cantidad importante de recursos y que por lo tanto para poder seguir sosteniendo el servicio, lo que plantea el sindicato es que se vería reflejado en el aumento de las tarifas. ¿Esto es así? Es así porque además hay que entender
que cuando el cambio de la matriz energética, el Estado subsidió toda la instalación de las energías renovables no convencionales. Y ese subsidio lo pagamos todos en nuestra tarifa, ya sea un consumidor chico o un consumidor grande. Las inversiones que UTE ha hecho también están puestas en un pliego tarifario, es decir que con nuestra tarifa nosotros vamos pagando las inversiones que se hacen y los subsidios generados. Hay que recordar que cuando el cambio de la matriz energética, no solamente el Estado subsidió muchas de las instalaciones, sino también que le aseguró la ganancia. ¿Por qué decimos esto? Porque hizo contratos con esos generadores que en realidad la UTE le iba a comprar sí o sí a todo lo que generaran. Sí. Lo precisáramos o no, pero también hay que entenderlo con las inversiones que se realizan en la línea de transmisión, donde se llevaron muchas líneas a donde los parques eólicos o las plantas fotovoltaicas o biomasa estaban instaladas. Todas esas cosas las pagó el Estado uruguayo y las pagamos todos los uruguayos con la factura. Y eso va a encarecer la tarifa. A la vez hay que recordar que la UTE en los últimos 2 años, por ejemplo, le aportó al Estado más de 1.350 millones de dólares, ya sea por impuestos o por ganancias trasladadas. Más de 600 millones de dólares en inversión. Todo eso para que la UTE funcione y para que el servicio sea de calidad. Pero claramente lo que la UTE no facture por esas empresas que se vayan al mercado, lo va a facturar por otro lado. ¿Y por dónde es? Por el resto de las personas que pagamos esa factura. Es un poco, cuando te escucho se me viene a la mente también la situación de Antel, ¿no? Todo el salto y la inversión que se dio en la transformación, ¿no? La infraestructura, digamos, que se construyó en años anteriores, este gobierno la está utilizando para poder hacer mejores negocios, digamos, ¿no? Como que las empresas de alguna manera estaban esperando poder hacerse de estos recursos que generó el Estado, ¿no? Claramente la situación es similar. A ver, pasamos de... nada más que estamos hablando cable por donde pasan electrones y cable por donde nos comunicamos, pero la situación es similar. Claramente es un proceso de privatización diferente a aquello de los años 90, un proceso de privatización mucho más encubierto, y sabiéndolo así. Muy bien. Bueno, Álvaro Rodríguez, te agradecemos mucho estos minutos para El Popular en Radio y quedamos a las órdenes para cualquier otra información que quieran trasladar. Bueno, muchas gracias a ustedes y agradecemos la comunicación. Muy bien, ya estamos aquí de vuelta. Interesante lo que plantean los compañeros de AUTE y las compañeras también de AUTE. Hay que estar atentos a esa jugada. Bueno, Victoria, ahora viene el comentario de los contenidos del semanario número 649 del Popular, que ya hoy está prontito para está en la calle ya. Está en la calle. Contanos un poquito de qué va el Popular esta semana. La etapa del semanario va dedicada al tercer Congreso del Pueblo, ¿no? Que fue espectacular el otro día en el Teatro del Galpón el domingo. Bueno, se llama Ir a la raíz de los problemas, de los cuales ya hablamos en el editorial. En el editorial y vamos a seguir después. Quería centrarme en algunas notas en particular. Una es la movilización de la UNASPU, que fue ayer, que fue muy interesante, fue grande. Sí, y partieron de allí de la Plaza del Entrevero hacia la Torre Ejecutiva, y ahí frente a la Torre Ejecutiva le dijeron al presidente varias cositas. ¿Nunca se juntó con No, exigiendo que cumpla con algo de lo que prometió, y bueno, y que el tema de las jubilaciones mínimas que no están alcanzando para vivir. Y que es bien plural ASPU, porque no puede decir que son todos de izquierda. No, están tratando de minimizar la organización y nada que ver. Nada que ver. La jubilación no alcanza para vivir, se llama el artículo. Bien. Y bueno, luego tenemos el emotivo homenaje a Gerardo Cuesta, héroe de la democracia, que se realizó también esta semana. Sí. En la Plaza Gerardo Cuesta, allí en Pérez Castellano, el barrio Pérez Castellano, donde hubo un montón de gente, ex dirigente de la CNT, ex dirigente del PCNT, actuales dirigentes del PCNT, de la UMRA, hubo muchos trabajadores metalúrgicos allí presentes, familiares de Gerardo Cuesta, y muy emotivos los discursos recordando a Gerardo Cuesta, fundador de la CNT, asesinado por la dictadura también, como tantos otros, lamentablemente. Así que un héroe más de la patria y héroe de la democracia, como bien lo dijo Marcelo Abdala ese día. El otro tema es Chile, 11 de septiembre. Y ahí tenemos dos artículos muy interesantes, uno que más o menos adelantó Juan Castillo, donde
exponemos allí todo el discurso que hizo Juan Castillo en Chile, en la conferencia de la cual fue. Sí. Así que se los invitamos a leer ahí en la página. El otro día del 50 años, precioso. 50 años del golpe de Estado en Chile y de la muerte de Salvador Allende. Exacto. Luego tenemos una entrevista que la hizo Hugo Guzmán y que nos la mandó desde El Siglo de Chile, el director del semanario El Siglo, una entrevista a la secretaria de Salvador Allende, que está muy, pero muy interesante porque habla de los días anteriores al golpe de Estado, y la cual quería leer un fragmento donde habla de Pinochet, que se reunió ni 24 horas antes con Allende diciéndole lo que no hizo, ¿no? Y allí dice lo siguiente ya: fue una reunión muy privada, a puerta cerrada. Nosotras estábamos encargadas de organizarla. Los oficiales entraron por la puerta del costado de la cosa, ¿no? Y cuando sale Pinochet de allí, le dice, Pinochet se cuadra delante de Allende el 10 de septiembre de 1973 y le dice: presidente Allende, el ejército de Chile estará con usted y la Constitución hasta el último momento. Sí, sí. Hubo Eso toda una conspiración ahí, marca ¿no? exactamente lo que se venía Nunca preparando. Sí. Y le pregunta al periodista, ¿se lo dijo el día 10? Sí, el día 10 en la tarde. Me acuerdo y me da mucha rabia, dice ella. Bueno, me acuerdo que Pinochet se fue y el doctor, ella le decía al doctor, me tomó del brazo. Nos fuimos caminando por el pasillo y en un momento me dice, ¿será verdad? Claro. Todo un tema. Les recomiendo muchísimo esa entrevista que está muy buena los días previos de todas las movidas que hubieron ahí antes del golpe de Estado. Porque aparte hay que recordar que habían asesinado a los comandantes, que eran los que le llevaban la información a Allende, ¿no? De los que le daban... El antiguo comandante jefe del Exacto. ejército fue asesinado en esos días antes, hubo un intento de atacar la moneda antes. Exacto. Hubo un montón de acciones y el golpe de Estado fue ese día, porque ese día Allende iba a alargar el plebiscito para ver si seguía o no. Claro. Y los golpistas no se querían arriesgar a perder el plebiscito. Que lo iban a perder, claramente. Obviamente porque la población estaba con Salvador. Bueno, tenemos un segundito más, si querés comentar alguna otra cosa. Ahí está una nota de economía en la página 2 sobre las jornadas que se hicieron de economía feminista y economía solidaria. Que vos habías comentado Exacto. en hicieron programa anterior. La semana pasada en la Facultad de Economía con dirigentes de la U, con docentes de la UBA también de Argentina. Ajá. Estuvo muy interesante allí. Hay un pequeño resumen de lo sucedido en esa instancia. Luego también hay una nota de la contratapa de Gonzalo Pereira. Como siempre. Ni hablar, que es fundamental. Y más o menos por ahí vamos cerrando. Me falta la nota, no porque sea mía, porque no tiene nada que ver con tenés eso. Razón. ¿Cómo me voy a olvidar Pero de esa como estamos nota? en el mes de la diversidad, estamos haciendo... Hay 2 notas de la diversidad. Ahí va, estamos haciendo notas sobre la diversidad y en particular hay una, seguramente una debe ser de la juventud, ¿o estoy equivocada? Sí, yo? Ahí va, de la UJC. Una de la UJC y otra que le hicimos a Rodrigo Falcón, que es el responsable de la organización. Comentar un poquito. Se llama TVU, la Organización Trans Boys Uruguay, Niñeces, Adolescentes y Familias, que es una organización que nuclea a los varones trans y también a sus familias, y que fueron fundamentales en lo que fue la construcción de la ley trans, que finalmente después fue votada en el Parlamento, y que tiene una historia muy interesante para contar y para visibilizar también, ¿no? Creo que vale la pena, y bueno, la idea es poder dar un poco cuenta de la diversidad justamente que se expresa y que se expresará una vez más en la movilización el viernes 29 de septiembre. Bueno, ahora sí, ya estamos prontas, ya tenemos en el estudio al compañero Quique Méndez, dirigente del PIT-CNT y de los lácteos y de todas estas cuestiones. Haciendo de todo un poco. Bienvenido, Quique. Bienvenido. Buenos días, gracias. Y con él vamos a estar en la próxima media hora. Vamos a la pausa, Fede. 1, 2, 3, 4. Que viene gente que suave se mueve, corazón no puede más, si esto sigue seguirán, cuando llegue morirán, pedirán más. Bueno, muy bien.
Volvemos escuchando al queridísimo Mateo con su tema Yulelé del disco Mateo Solo Bien Se Lame, y estaba recordando algo. Hablando de músicos, hoy se cumple el 50 aniversario del asesinato de Víctor Jara en el estadio por parte de las fuerzas fascistas en Chile, así que vaya un homenaje también al cantautor chileno tan querido por todos y todas. Exactamente, re lindo tenerlo, Mateo, en los oídos mientras conversamos. Bueno, comenzamos entonces con nuestra entrevista central. Hoy le vamos a dar prácticamente toda la media hora al compañero Quique Méndez, porque tenemos dos temas muy importantes, y siempre que tenemos acá a un dirigente del PIT-CNT es importante aprovecharlo, ¿no? Hablábamos de comenzar, primero que nada, recién lo leíamos en la editorial, que se llevó adelante la primera síntesis del tercer Congreso del Pueblo, saber cómo lo viste, cómo lo vio el PIT-CNT, como las primeras evaluaciones de ese gran momento, ¿no? Del bloque social. Sí, sin duda. El día domingo hubo una síntesis de la primera etapa de proceso de construcción programático, de trabajo de fortalecimiento de las organizaciones sociales, populares, del movimiento sindical, de las perspectivas territoriales con las organizaciones, que entendíamos era necesario hacer como un relanzamiento, pero también presentar aquellas construcciones programáticas con las que se va avanzando, que no están cerradas al día de hoy, pero que sí permite mostrar cómo se viene trabajando y en qué se viene desarrollando, que sintetiza instancias de trabajo colectivo, de recorridas nacionales, de intercambio de aquellas intersociales que se habían fortalecido fuertemente en los territorios a lo largo de lo que fue el referéndum contra los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, que posterior colocó a cada organización también en sus agendas propias y que vuelve a reforzar ese proceso de trabajo, y que a la misma vez sistematiza también lo trabajado hasta el momento en las 4 comisiones que se vinieron desarrollando, esas comisiones que de formas temáticas intentando discutir programa de la forma más amplia a nivel nacional, y que, hay que decirlo de esta forma, nos dejó muy reconfortados porque hubo una participación muy amplia, con compañeras y compañeros cuando Marcelo hablaba de más de 100 compañeros del interior, no estaba hablando básicamente del interior, estaba hablando de los 17 departamentos, quitando me traicionó. Se le cruzaron los cables. Quitando Canelones. Y Montevideo. Quitando Canelón y Montevideo. y también compañeras y compañeros de Canelones. Y vinieron en representación de las intersociales con documentos de los cuales pudieron, y los pueden ver todos en los documentos entregados, como de la misma forma también así lo pudieron escuchar en las diversas intervenciones que hubieron. Y fue amplia la participación al punto tal de que teníamos previsto poder iniciar 11:15 más tardar, y eran 11:40, llevábamos a ese momento 550 inscriptos, y había una fila cuádruple que llegaba hasta la puerta y lleno de compañeras y compañeros afuera, y tuvimos que definir que, porque no podíamos retrasarnos más, que ingresaran, claro, que cada uno sí pudiera acceder a cada documento y que después salieran a inscribirse, y se entregaron más de 700 documentos en mano, más todas las compañeras y compañeros que no ingresaron a la sala, que quedaron en la retransmisión, en la parte donde estaban nuestras compañeras exponiendo sus trabajos y sus artesanías, y donde estaban nuestras compañeras y compañeros de la CPS, de la Coordinadora Popular y Solidaria, que fueron quienes se encargaron de la alimentación de todos los que estuvimos desde la organización central, pero sí de poder cocinar y prepararlo así para todas y para todo, y para todo aquel que quisiera acercarse también, porque también así fue. Claro. Entonces hay que decir que hubo una participación amplísima, no me atrevo a ponerle cifras, pero que sí, sin duda, cuando se habla de que 800 personas pasaron por esa instancia, sin duda que eso se fue así, de esa forma. Y que a la misma vez, bueno, reconforta también recibir la devolución que hacen los compañeros y las compañeras que participaron de los diferentes territorios,
donde se iban reconfortados de la jornada que se había desarrollado. Y esto es un proceso fundamental, necesario, porque forma parte del proceso de construir democracia, de avanzar en democracia, de poder ser parte y colocar su granito de arena para llegar a un consenso programático desde el plano del bloque social, donde se pueda pensar en perspectiva el Uruguay del futuro, ese Uruguay del futuro que hoy carece de definiciones de largo plazo, no porque no las tengan pensadas, sino porque no lo hacen de forma democrática y porque las necesidades de construir un país para unos pocos, como lo hace este gobierno, lleva a que las cuestiones al pueblo le lleguen cuando las bombas están por explotar. Claro. Y de esa forma actúan y no lo hacen en el marco del diálogo social, no lo hacen en el marco de la construcción colectiva. Y sin duda eso es muy necesario poder tener perspectiva de campo popular que transgreda la frontera de los 5 años de un periodo de gobierno. Bien. Eso es necesario. Bueno, y hoy estamos pensando en continuar y avanzar hacia un proceso donde la Comisión Nacional Organizadora del Congreso del Pueblo se vuelve a reunir el próximo martes a las 17:30 en el PIT-CNT. Bien. Y desde ahí, bueno, incluso hacemos la invitación abierta también así para otras organizaciones que se quieran sumar, trabajando ahora con la perspectiva de ir hacia los encuentros regionales, que hablábamos de 3, pero que en realidad van a tener que ser 4, litoral, norte, este y centro-sur, donde en este país, que mal llamamos interior, al interior del país, a la parte de los 18 departamentos que están por fuera del área metropolitana, la lógica de que tenemos muchos interiores, porque son muchas realidades. Igual ha avanzado esa idea de los interiores, tanto en el bloque social como en el bloque político. Me parece que en ese sentido todos hemos abierto un poco la cabeza acá en Montevideo. Sí, y creo que estamos todos sumando un granito de arena, no es suficiente todavía, hacia la lógica de no seguir, porque esto hay que reconocerlo, quien no lo reconozca no va a dar pasos hacia avanzar en ese sentido, en esa lógica de que el triste y lamentable centralismo histórico que hemos tenido en nuestro país, es necesario transgredirlo y romper ese tipo de cadenas hacia la lógica de, bueno, tener una perspectiva participativa a nivel nacional. Consultarte también, digo, viendo el lado positivo y lo negativo, ¿cuáles son las áreas más flojas que están viendo en este Congreso? O sea, ¿qué áreas necesitaríamos más aporte de organizaciones, de afuera? Sí, yo no sé si poder colocarlo por área en las participaciones. Yo creo que lo que sí se debe es seguir avanzando en que cada día más compañeras y compañeros puedan sumarse al proceso de trabajo y más organizaciones. Nosotros en este proceso logramos tener alrededor de 30 instancias, nos habíamos focalizado 50 con organizaciones que transgreden la frontera de la clásica intersocial. Claro. Porque para nosotros no es lo mismo construir un programa en la que lo podamos discutir o adentro del PICNT o adentro de la intersocial, que poder construirlo en un espacio mucho más avanzado donde pudiéramos estar generando ese debate y esa discusión programática con muchas más organizaciones que no tradicionalmente se encuentran en nuestro riñón cercano, por así decirlo, en cierta forma. Y para nosotros no es menor las perspectivas que puedan tener organizaciones tales como Comisión Nacional de Fomento Rural, que sabemos que normalmente tienen compañeras y compañeros productores, pequeños y medianos productores principalmente, que no son y que escapan de la lógica de aquellos otros que se hacen llamar productores, pero que son en realidad empresarios de la tierra, que en realidad no la producen y no generan el valor en la misma ellos, sino que la administran desde las zonas residenciales de nuestro país, y que avanza hacia y que hacen avanzar el país, lamentablemente, esos sectores más privilegiados hacia una cuestión que no va hacia un desarrollo real necesario hacia nuestro país. Y quizás eso sería una buena lógica de poder avanzar en esos sectores, no porque carezcamos del intercambio con ellos, porque desde
desde el Departamento de Desarrollo Productivo se trabaja, porque hay de organizaciones de colonos que están participando de la construcción del Congreso del Pueblo, porque hay cooperativas de producción que también están formando en algunos departamentos, no como organización nacional, sino como en locales, en lugares departamentales. Pero que sí sería muy bueno que aquellas organizaciones que aún no se han sumado, bueno, puedan estarse sumando a ese proceso de construcción y de trabajo, donde creo que hay un desafío, y perdón, acá, un desafío muy importante, que no es únicamente para el Congreso del Pueblo que lo planteo, es para las organizaciones sociales, para las organizaciones de índole político, para las organizaciones del movimiento sindical, en cómo nosotros tenemos la capacidad de poder avanzar en trabajo colectivo que permita a aquellas generaciones jóvenes poder ser parte de estos procesos sin la necesidad de que tengan que ingresar en un formato de organización o de método de trabajo que no los seduce, que eso no quita abandonar nuestros procesos y nuestros métodos y nuestra forma de organización, sino de cómo generar, o por lo menos, cómo prestar atención a cuáles son los métodos que ellos nos proponen generar para que la juventud de nuestro país pueda sentirse parte de los procesos de construcción del Uruguay del futuro, que tristemente lo que ven que el legado que les va quedando es cada día un país más empobrecido, un país que construye riqueza solo para unos pocos y que en realidad no termina siendo seductor para ellos estar en esta lucha donde han sido siempre el centro y el espíritu de la fuerza de cada una de las luchas que hemos dado a lo largo de la historia. Sin las juventudes no se ha logrado construir ni cambiar absolutamente nada, y yo creo que ese es un debate que nosotros tenemos que tener para tratar de avanzar en ese proceso, ¿no? Ser joven y no ser revolucionario es casi un antagonismo biológico, decía algo así, decía Salvador Allende, justamente, y no tiene que ver con el bloque social, pero sí con el político, esto que decía Quique. Este fin de semana se hacen los encuentros en todos los departamentos del país de la juventud del Frente Amplio. Por ejemplo, este fin de semana van a haber más de 100 jóvenes vinculados ahí participando en La Huella, en esto de construir espacios nuevos para los jóvenes y poder escuchar lo que tienen ellos para decir y no querer imponerle nuestros temas, ¿no? En otro tema, como decíamos, íbamos a hablar de dos temas en particular. PIT-CNT presentó ayer ante la Corte Electoral el texto de la papeleta para comenzar a juntar las firmas con el objetivo de que se realice un plebiscito de la reforma a seguridad social en las mismas elecciones, el mismo acto eleccionario, digamos, de las elecciones nacionales del gobierno nacional. Contenidos, objetivos, después de un proceso bastante arduo de discusión y de construcción de acuerdos también a la interna del movimiento sindical. Sí, sin duda. Primero, tristemente, la prensa oficial y tradicional desde la tele normalmente tratan de salir, bueno, y también en algunas radios también, ¿no? Y en las redes. También así lo hacen, y en la parte escrita también que sí la hacen. Normalmente tratan de levantar cuestiones que no son tales y de apuntar siempre hacia el oscurantismo y no hacia la división. Y no hacia los procesos. Defienden sus intereses de clase. Sí, sin duda. No podemos esperar. Entonces, en ese escenario está bueno poder remarcar algunas cuestiones. Hubo un proceso que llevó su determinado tiempo. Nunca nada de este proceso, yo lo digo así, en la diferencia de la lucha de clases y la toma de decisiones por parte de los que respaldan a los empresarios, a los grandes capitales, o la toma de decisiones por parte de esos grandes capitales en sí mismos, tienen un carácter vertical porque no defienden intereses colectivos. Claro. Y eso tiene una facilidad en la forma de acción. Claro. Ellos resuelven y actúan. Esa es una realidad. Bueno, en nuestra perspectiva esa lógica es totalmente al revés, y es el colectivo el que debate, discute, trabaja, define, y luego ahí vamos hacia la acción, porque aparte también lo tenemos claro, que esos son los procesos que pueden permitir buscar los mejores resultados. Y en esa lógica es que sin duda lleva sus tiempos. Lo supimos con la ley de urgente consideración, hacia el referéndum, hoy lo sabemos hacia el plebiscito también. Entonces en ese escenario estuvo en estas cuestiones, nadie en sí mismo puso en tela de juicio
la necesidad de contraponer con este ajuste fiscal encubierto de la reforma jubilatoria y de pensiones. Todos lo vimos como una cuestión negativa, diferencias de métodos en los procesos de cómo llegar a la misma. Laudada la diferencia de métodos de cómo llegar a la misma, proceso de construcción, donde, bueno, intentamos, hay que decirlo así, que el proceso de lo que nosotros resolvimos pueda tener la mayor amplitud posible para permitir que se encolumne la mayor cantidad de organizaciones sociales, organizaciones de índole político, vecinos y vecinas que así lo entiendan, organizaciones vecinales, para salir a dar la lucha, para primero pedir la firma y poder entregar muchas más que las firmas necesarias del 10% del padrón electoral, y luego poder pedir el voto en el marco de este proceso. ¿Para qué? Para avanzar en lo que quedó resuelto por nuestra mesa representativa. Y ahí también está bueno poder decir, mientras hablamos de contenido, también ir capaz que colocándole, tapando expresamente aquellas expresiones que salen a generar casi un terrorismo con lo que se resolvió. Sí. Digo porque eso está bueno poder marcarlo. Entonces se resolvió claramente con la necesidad de poder avanzar hacia un plebiscito que resuelva una seguridad social universal, ¿no?, como derecho fundamental del ser humano, en la cual tenga solidaridad intergeneracional, en la lógica de una seguridad social central con una perspectiva pública que siempre hemos reivindicado, y que a la misma vez en ese proceso no haga cuestiones de formas irresponsables, sino que permita que esto se pueda avanzar de la mejor forma. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, por un lado se resuelve lo que significa, en la redacción podríamos decir en grandes términos, sí, que se neutraliza muchísimas cosas de la 20.130, la reforma jubilatoria de pensiones. Por un lado, que hace una cuestión extremadamente justa de que se pueda volver alguien a jubilarse con 60 años de edad y no tener que seguir avanzando, o sea, pensando en la necesidad de, como centro, el ser humano, ¿sí? Y que en este avance donde el capital sigue creciendo, la riqueza sigue creciendo en nuestro país, los seres humanos no tengan que ser quienes lo paguen teniendo que trabajar más, jubilándose con menos, sí, y que puedan disfrutar de su familia, de su tiempo libre, de sus nietos, etcétera. Que a la misma vez se ponga una base un tantito más arriba de lo que está hoy, vinculado a lo que es la jubilación mínima, equiparándolo hoy, que no va a ser la revolución, que hay en pase de los 17.200 y poco a 21.100 y poco, pero que en realidad genera una mejor condición material para ese que recibía una cifra mucho inferior. Sí. Y por el otro lado, otra cuestión que tiene que ver con lo que es el escenario de la anulación de la SAFAP, donde ahí han salido un montón de discursos a colocar una gran preocupación. Nosotros lo que decimos, claro, es, acá lo que nosotros estamos planteando es la anulación de ese sistema que lucra con los fondos previsionales que de la gente, que impacta de forma tremenda, que la OIT en el 2018 sacó un informe bien claro hablando del fracaso de este sistema previsional de ahorro individual, sí, donde está demostrado hasta por los propios promedios que uno se jubila con mucho más a través del BPS y con muchísimo menos a través del ahorro de la SAFAP, que incluso en este escenario tan complejo que tenemos, donde la estabilidad laboral no es una constante, ellos nos cobran comisiones. Vaya paradoja, son tan buenos de ahorrar, de cuidarnos nuestro fondo, que nos cobran comisiones para incluso con esos fondos hacer inversiones de ellos mismos. Y cuando no estamos laburando, nos siguen cobrando las comisiones y por lo tanto nuestro ahorro se va decreciendo. Es un negocio redondo para la familia. Y en ese escenario, nosotros no
no fuimos ningún loco suelto. Se planteó que en próximos 24 meses de asumido el próximo gobierno, con una definición que se tome en la urna de que se elimine el sistema de las AFAP, se pueda construir una reforma de seguridad social bajo una ley que cumpla con lo resuelto en el plebiscito de anular las AFAP, pero que también tiene que tener la perspectiva, y eso dependerá de un gran diálogo social que pueda salir en ese proceso, en esos 24 meses, vaya si podremos tener diálogo social en 24 meses, donde podamos discutir lo que no quiso discutir este gobierno. Porque ahí va a ser necesario, y acá obviamente dependerá de un diálogo social, no de lo que diga Enrique en un micrófono, pero hoy nos quejamos nosotros de que esta reforma jubilatoria y de pensiones nos puso sobre los hombros y sobre las espaldas expresamente el cargo de lo que significaba cómo financiar la dificultad financiera del BPS, por ejemplo. Y en ningún momento se discutió cómo iban a estar las grandes empresas aportando tras el avance tecnológico que están teniendo, el ensanchamiento de su productividad y de sus tasas de ganancia, cómo lo van a estar haciendo hacia la seguridad social, o cómo van a estar haciéndolo desde las empresas del transporte de carga, que llegamos a una nueva conclusión con nuestros compañeros del SUTCRA el otro día en una comisión del PIT-CNT trabajando, donde los datos de la encuesta continua de hogares comparados con lo que figura dentro del BPS expresamente, nos da que hay una evasión expresamente desde estos sectores que supera no la cifra que nosotros denunciamos inicialmente y que queremos llegar a la misma para demostrarlo. El BID había hablado de 128 millones de dólares de evasión anual. Acá nosotros ya superamos los 220 millones de dólares anuales demostrados entre la comparación de lo que figura en BPS y lo que aparece expresamente. Bueno, ¿cómo van a estar aportando esos sectores? ¿Cuáles van a ser las políticas hacia la primera infancia, del cuidado, de la discapacidad, de etcétera, 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 de prestaciones necesarias para avanzar? La seguridad social es una cuestión que tiene que ir hacia adelante, no caminar hacia atrás, en la lógica, porque es un derecho fundamental del ser humano para generar condiciones dignas. Y después, para aquellos que generan el terrorismo, perdón, capaz que no es la palabra el terrorismo, pero sí. Construyamos puentes. Para aquellos que puedan entender que tiene una lectura negativa del planteo que hace el PIT-CNT. Y que esto puede generar condiciones en contra de Exacto. cada ser humano que está en el ahorro individual. Exacto. Sí. No, digo porque eso es importante expresamente quienes hicieron la reforma en los 90 son los mismos que están planteando esto. Sí, son los mismos. ¿No? Y hay que decirlo claramente. Primero, lo construyeron en aquel entonces y es lógico que hoy salgan a defenderlo. Claro. Pero por el otro lado, digámoslo bien claro también, acá se va a avanzar en un proceso de un fideicomiso que pueda recomponer todos esos fondos, recibir todos esos fondos, para luego, de la misma forma que se aplicó los cambios con los cincuentones, o sea, sí. No es que acá lo que vos aportaste ahora queda perdido porque salieron una manga de locos sueltos a decir que... Queda en no el sigue fideicomiso. Efectivamente, y desde ahí... Que gestiona el BPS. Efectivamente, y desde ahí la aplicación... Nadie va a perder nada. Los fondos hacia cada... La duda que se genera es, te pregunto así concreto, nos quedan 2 minutos, como porque me parece que es importante aclarar este punto, ¿no? ¿Qué pasa con las AFA? ¿Pueden hacer un juicio al Estado? ¿Pueden cuestionar esta cuestión de que se les quite los fondos? Y por otro lado, si este fideicomiso que va a tener el BPS, eventualmente en un siguiente cambio de gobierno, porque quedarían 2 años para el siguiente cambio de gobierno, estamos de acuerdo con eso, ¿no? Suponiendo que en este caso viniera un gobierno un poco más afín a los intereses de la clase trabajadora, el Frente Amplio, y en el siguiente, por ejemplo, te aparece la derecha de vuelta, que esperemos que no, ese fideicomiso sí hay posibilidades de que la derecha lo agarre, lo desarme, como ha desarmado un montón de cosas. Por ejemplo, eso, concreto. ¿Cómo lo podés explicar? Quedan 2 minutos, Quique, es muy cortito, yo sé que te estoy haciendo una pregunta compleja, pero me parece que es importante tener esa... Primero, lo que se coloca vinculado al fideicomiso está instalado en una reforma constitucional. Sí, bien, entonces, perfecto. No es fácil de mover. Eso es bien concreto, ¿no? Sí. Como cuestión de garantía. Bien. ¿No? Sabemos que a alguno puede gustarle, no gustarle, pero también da esa garantía. Dale. Lo segundo, vinculado a lo de si juicio o no juicio, a nivel de la SAFAP, primero, nadie puede impedirle a nadie ir a generar y a instalar un determinado juicio.
Lo que sí nosotros tenemos más que claro es que acá se han generado cambios y modificaciones, hasta con nuestros propios fondos, expresamente, ¿no? Y que nosotros entendemos que acá vos lo que está generando es un proceso para revertir algo negativo para las grandes mayorías nacionales. Esa es la lógica. Y después habrá que ver si en ese proceso cuáles son los resultados que tengan. Lo cierto es que ejemplos de esto han ocurrido en muchos países. De tantos países que somos en el mundo, tan solo una parte muy ínfima está en este sistema. Esa es una realidad y se viene revirtiendo, y hasta la OIT nos da la razón del proceso de querer revertir este escenario. Bien. Nosotros intentamos ser cuidadosos y por eso lo decimos. Se ve en la diálogo redacción social Sí. en 24 meses posterior de asumido un próximo gobierno, hasta 24 meses, es central para nosotros, para que se pueda construir una ley de esas características que permita avanzar hacia las definiciones que se toman en el plebiscito. Bueno, muy bien. Queda más para conversar sobre este tema, para despejar dudas, para aclarar cuestionamientos que se pueden dar, así que capaz que en alguna otra instancia está bueno venir y enfocarnos específicamente en este tema. Ya nos tenemos que despedir. Exacto. Te agradecemos mucho, Quique, que hayas venido hoy aquí. Muchas gracias, Enrique. No, muchas gracias a ustedes, un saludo para la audiencia como siempre y gracias por permitirnos hacer eco de nuestra voz. Muy bien. Y nosotros nos encontramos el próximo viernes en Radio Fénix porque nadie te lo cuenta como nosotras. Salud, gente. Siempre sudor en la frente.